Doctora Ledo, ¿es importante disponer de un diagnóstico genético a nivel clínico? El diagnóstico genético se ha convertido en la piedra angular de nuestro trabajo clínico habitual. Actualmente con los estudios genéticos somos capaces de diagnosticar hasta alrededor de un 50% de las personas que tienen epilepsia y asociado a problemas de neurodesarrollo. Le conseguimos poner una etiqueta, le ponemos nombre y eso genera muchas soluciones y sobre todo acaba con lo que llamamos la odisea diagnóstica, ¿no? Esa ansiedad de búsqueda continua que tenemos los médicos, pero también las familias de los afectados por encontrar una respuesta y un nombre a aquello que les pasa. De tal manera que hoy en día trabajar sin diagnóstico es mucho más complicado y deberíamos todos luchar por conseguir más diagnósticos genéticos. ¿Qué ventajas puede tener para un paciente el diagnóstico precoz? Conseguir un diagnóstico genético precoz tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, a la hora del tratamiento de las crisis epilépticas, sabemos que la epilepsia que se relaciona con síndrome por deficiencia de CDKL5 responde a tratamientos diferentes o se trata de una manera diferente en las fases precoces a si estamos en una epilepsia por otras causas. Esto también nos permite el evitar estudios diagnósticos que al final se hacen infinitos, pruebas metabólicas, resonancias con sedación, ingresos interminables. El tener ya un nombre concreto que me da la respuesta de cuál es la causa de la enfermedad disminuye la ansiedad y nos centra en el problema que tenemos. Además, también sirve para conocer cuáles son otras manifestaciones que pueden ir apareciendo y adelantarnos. Por ejemplo, problemas como la ceguera cortical, que se da con relativa frecuencia en el síndrome por deficiencia de CDKL5, problemas intestinales, problemas respiratorios, problemas conductuales. Todo esto nos va a permitir hacer una medicina más proactiva y menos reactiva, intentando ayudar al paciente y a la familia lo antes posible. Además, el tener el diagnóstico genético nos puede permitir el acceder al movimiento asociativo. En las asociaciones de pacientes, como la Asociación de Afectados por CDKL5, permite comunicarse con otras familias, compartir información e incluso a veces el diagnóstico genético nos permite el entrar en ensayos clínicos que están por venir en muchas enfermedades genéticas y el síndrome por deficiencia de CDKL5 es un gran ejemplo. ¿Cuáles son los indicios clínicos que llevan a realizar un estudio genético para detectar el síndrome por deficiencia CDKL5? La manifestación más precoz habitualmente en las personas afectadas por síndrome por deficiencia de CDKL5 es la hipotonía, el tener un bajo tono a nivel generalizado. Pero quizá el primer síntoma que lleva a los médicos a pedir un estudio genético y a sospechar que hay una encefalopatía epiléptica o del desarrollo por debajo que puede tener una causa genética son las crisis epilépticas, que aparecen habitualmente en los 2-3 primeros meses de vida y cuya manifestación más característica son los espasmos epilépticos, que se pueden parecer a lo que denominamos el síndrome de West, que es simplemente un cajón grande en el cual entran muchas causas de epilepsia, como el síndrome por deficiencia de CDKL5. Sin embargo, hay algunas personas con síndrome por deficiencia de CDKL5 que no tienen epilepsia y podemos sospecharlo por otros síntomas también habituales de la enfermedad, como la ceguera cortical, como las estereotipias manuales o de las piernas o el llevarse la mano a la boca o también problemas intestinales o respiratorios como comentábamos previamente. Doctora Ledo, ¿y la epilepsia refractaria en las primeras semanas de vida es la manifestación inicial más frecuente en los afectados por deficiencia CDKL5? La epilepsia es uno de los síntomas fundamentales que llevan a sospechar el diagnóstico del síndrome por deficiencia de CDKL5. Al principio lo más característico es que aparezcan espasmos epilépticos, pero al principio estos espasmos pueden ser muy leves y muchas veces las personas con síndrome por deficiencia de CDKL5 son diagnosticados de reflujo gastroesofágico o de mioclonos benignos del lactante, hasta que los episodios empiezan a ser más frecuentes, se hace un electroencefalograma y se evalúa al afectado en más profundidad. Es verdad que hay algunos tipos de crisis epilépticas que son muy típicos de síndrome por deficiencia de CDKL5 y el más característico son lo que denominamos crisis multifásicas, que son las crisis epilépticas que empiezan con un espasmo, luego pueden hacer mioclonías y luego incluso hacer
crisis tónicas o tónico-clónicas, es decir, son crisis que van pasando por diferentes fases y esto es muy característico de la enfermedad. Y por último, ¿por qué existen tan pocos diagnosticados? Existen muchas razones que explican la falta de diagnósticos de síndrome por deficiencia de CDKL5 en España. Primero, durante muchos años se pensó que los estudios genéticos no tenían rentabilidad, es decir, no eran capaces de diagnosticar a las personas afectadas. Esto ya hemos comentado que ahora se consigue diagnosticar hasta más del 50% de las personas con epilepsias de causa genética. Y además se pensaba que estos diagnósticos no cambiaban nada, no tenían ninguna utilidad. Y esto es lo que hemos comentado antes, que ahora tienen mucha utilidad por el consejo genético, por los tratamientos, por la búsqueda de otras afectaciones de la enfermedad, por el movimiento asociativo, por los ensayos clínicos. Pero es verdad que aunque las personas que empiezan ahora con síntomas, que están en los primeros años de vida, se les hacen más estudios genéticos, aquellos que ahora tienen 10, 15, 20 años, son adultos, ya pasaron sus primeras etapas de la enfermedad y no se realizaron los estudios genéticos en su momento. Y tenemos que todos luchar por actualizar y por divulgar para que se hagan estudios y podamos diagnosticar a todas esas personas y se acabe su odisea diagnóstica.